Historia increíble de Londres. Revelaciones sorprendentes de un pasado oculto que transforman todo. Diego miraba por la ventana de su departamento en Londres, observando cómo la lluvia caía sin cesar sobre las calles grises. Aquel lugar que había prometido ser una tierra de oportunidades, ahora se sentía como una prisión de soledad. A sus 28 años, su carrera como ingeniero avanzaba a pasos agigantados, pero el eco de su abuela, fallecida recientemente, resonaba con fuerza en su mente. La distancia con su hogar en un pequeño pueblo español se sentía más pesada que nunca. El sacrificio de dejar a su familia atrás para forjar un futuro se tornaba en un dilema angustiante. ¿Había valido realmente la pena? Con la mente llena de recuerdos, la risa de su abuela lo atormentaba. Ella siempre había sido su refugio, y ahora el vacío que había dejado comenzaba a desgastarlo. La vida en Londres era un torbellino de reuniones y proyectos. Sin embargo, la idea de regresar a casa lo quemaba por dentro. La tradición familiar lo llamaba, y su carrera, paradójicamente, lo aislaba. No sabía si seguir luchando por metas que parecían distantes lo mantenía alejado del amor de los suyos, o si el amor lo haría flaquear frente a la fortaleza de sus propios sueños. Esa incertidumbre lo agobiaba. Una mañana, después del funeral, navegando por el ático de la casa familiar, encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Algo en él le habló. Al abrirlo, descubrió un diario que había pertenecido a su bisabuelo. La emoción le llenó el pecho mientras leía las páginas amarillentas, revelando secretos que habían permanecido ocultos por generaciones. Entre relatos de luchas y sacrificios, encontró menciones de una propiedad en Londres, un legado familiar casi olvidado, que pronto se presentaría como una puerta abierta a un pasado que creía cerrada. ¿Cómo había podido ignorar aquella herencia que de alguna manera lo conectaba con su historia? El resplandor del descubrimiento era deslumbrante, pero pronto se desvaneció ante la oscuridad de un nuevo dilema. Un anciano, don Ramón, amigo de la familia, parecía conocer mucho más de lo que contaba. Su mirada sabia ocultaba secretos. Con él al lado, Diego emprendió un viaje por las calles de su infancia, llenas de recuerdos, pero también de desconfianza. ¿Por qué algunos en el pueblo se mostraban escépticos hacia su búsqueda? Las murmuraciones en la taberna y las miradas frías lo hacían sentir como un forastero, un extraño en el lugar que había llamado hogar. La tensión crecía a medida que se adentraba en una historia llena de desigualdades y luchas familiares. En cada revelación que hacía, sentía el peso de su pasado a sus espaldas, empujándolo a una elección entre su éxito individual y el orgullo de su linaje. La lucha por entender su herencia, por desenterrar verdades, se convertía en una pelea interna desgastante. El brillo de la ambición se opacaba con el temor al juicio de su comunidad. ¿Acaso sus aspiraciones eran egoístas, desvirtuadas por su vida en el extranjero? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se intensificó cuando, confrontando sus propios miedos, se dio cuenta de que el verdadero significado de aquel legado iba más allá de la propiedad. Era un símbolo de la lucha por ser visto, por ser reconocido en un mundo que siempre parece ignorar las raíces de quienes han luchado. En ese indescifrable laberinto de revelaciones, una sombra del pasado surgía, desafiando su determinación. La revelación de un viejo secreto familiar surgía como una tormenta que podría arrastrarlo a una encrucijada cuya resolución definiría no solo quién era, sino también quién elegiría ser. ¿El hombre que se dejaría derribar por el miedo, o el que se levantará a luchar por la verdad? Esa lógica interna lo llevó a un clímax desbordante.
donde la identidad misma de Diego pendía de un hilo, y el futuro parecía estar a punto de despegar en 1000 direcciones, cada una más incierta que la anterior. Diego, envuelto en sus pensamientos, decidió que ya no podía postergar más su decisión. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad, aunque ésta le resultara agridulce. Con el diario en mano, se dirigió a la biblioteca del pueblo, un espacio lleno de historia, pero también cargado de un silencio que resonaba en sus pensamientos. Al llegar, sintió cómo la atmósfera lo envolvía, y en su mente se formaba un plan que había estado gestando en sus horas de reflexión. Mientras hojeaba el diario en busca de pistas sobre la propiedad familiar, sus dedos se detuvieron en una anotación que mencionaba un viejo mapa. Un lugar que parecía ser clave para entender lo que había ocurrido en la vida de su bisabuelo. Había una segunda casa, oculta entre sombras, y aunque sus instintos lo alertaban sobre el riesgo de escarbar en lo desconocido, su necesidad de descubrir la verdad prevalecía. Esa tarde, Diego decidió visitar a don Ramón. El anciano, con su aire misterioso y su voz llena de historias, podría guiarlo. En cada palabra que el anciano pronunciaba, Diego sentía la presión de su legado. Cada frase retumbaba en su interior como un eco de su propia incertidumbre. «Los secretos no siempre son un lastre, Diego», dijo don Ramón, observando la angustia en el rostro del joven. «A veces son una guía». Aquella frase lo impactó. En su carrera profesional, Diego había aprendido a lidiar con la presión mediante la lógica y la razón. Sin embargo, ahora su vida dependía de una mezcla de estrategia, intuición y, sobre todo, valentía. La idea de que los secretos pudieran ser herramientas de su crecimiento lo mantenía alerta. La conversación se tornó en un intercambio profundo, donde ambos compartieron sus luchas y traumas. El anciano mencionó que había escuchado rumores sobre una confrontación entre su bisabuelo y un grupo de hombres influyentes de la época, quienes querían apoderarse de la propiedad familiar. Esa revelación removió en Diego una inquietud, revelando que su familia no solo había enfrentado desafíos cotidianos, sino que había luchado contra poderes económicos que pretendían silenciar su historia. Su determinación empezó a tomar forma, renaciendo en él un sentido de responsabilidad hacia sus orígenes. Con el mapa en mano, Diego se sentía impulsado a buscar esa casa olvidada. El viaje hacia el lugar prometía ser complicado, y la posibilidad de enfrentarse a los descendientes de quienes habían amenazado su legado lo aterraba. Sin embargo, comprendía que cada paso lo acercaba más a la comprensión de su propia identidad. La ambición por lograr una carrera exitosa en Londres no podía disuadirlo de reconciliarse con su historia. Al contrario, debía hacerlo. Esa noche, mientras se preparaba para el día siguiente, una idea brilló en su mente. ¿Y si no solo buscaba la casa, sino que también recuperaba la voz de su bisabuelo? Quizás las lecciones del pasado podrían ayudarlo a construir un futuro donde su legado familiar pudiera coexistir con sus sueños profesionales. Esa búsqueda no era solo personal, se convertía en una misión. Con el primer rayo de sol asomándose, Diego se sintió más decidido que nunca. Tenía claro que el recorrido no sería fácil. Sin embargo, por primera vez, se sentía como un navegante de su propio destino. Mientras partía hacia lo desconocido, una sola pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué secretos esperarían a ser revelados en aquella casa olvidada? El eco de su decisión resonaba con fuerza, y la sensación de que algo importante estaba por suceder hacía palpitar su corazón. Un nuevo camino estaba a punto de desplegarse ante él, por lo que solo podía prepararse para lo que le aguardaba. El camino hacia la casa olvidada se tornó más intrincado con cada paso. A medida que se alejaba del pueblo, Diego sintió que el peso de la incertidumbre y la presión del legado familiar se intensificaban. A cada giro de la senda, la imagen de su bisabuelo, un hombre de carácter fuerte y convicciones firmes, se dibujaba en su mente. ¿Qué decisiones habría tomado él en su lugar? ¿Qué valores habrían guiado sus acciones ante la adversidad? Mientras avanzaba, Diego se detuvo a reflexionar sobre su propia vida. Profesionalmente, había escalado posiciones en su trabajo en Londres,
y muchas veces había sentido que se encontraba jugando en una liga que lo superaba. ¿Acaso había estado huyendo de su verdad en su búsqueda de éxito? En la metrópoli, había cultivado una imagen pulida, pero detrás de esa fachada había dudas que lo consumían. Ahora, en este viaje hacia sus raíces, se enfrentaba a una encrucijada que prometía redefinir su identidad. Cuando finalmente avistó una construcción deteriorada entre los árboles, la mezcla de emoción y temor lo invadió. La casa era un reflejo de un pasado truncado, con ventanales cubiertos de polvo y una entrada que parecía sellar secretos de generaciones. Al acercarse, Diego recordó las palabras de don Ramón. Los secretos son una guía. Esa idea resonaba en él mientras empujaba la puerta, sintiendo que cada crujido de la madera era un eco del pasado que reclamaba ser escuchado. El interior estaba sumido en la penumbra. Con el diario en la mano y el mapa enrollado como un talismán, comenzó a explorar cuartos donde el tiempo parecía haberse detenido. A cada paso, las sombras parecían cobrar vida, susurrándole historias no contadas. En una esquina, encontró una antigua caja de madera. El corazón le latía con fuerza mientras luchaba contra el impulso de abrirla. ¿Qué revelaciones podría esconder? Sus dedos temblorosos se movieron hacia el cierre, pero el miedo a lo desconocido lo detuvo. Esos momentos de vacilación se convirtieron en un espejo de sus propios miedos, de la inseguridad que lo había acompañado durante su vida. Se preguntó si estaba preparado para confrontar no solo la historia de su familia, sino también sus propias limitaciones. A lo largo de su trayectoria profesional, había aprendido a evitar confrontaciones incómodas, eligiendo la lógica sobre la emoción. Sin embargo, la búsqueda de sus raíces le exigía algo diferente: vulnerabilidad. Con un renovado sentido de determinación, decidió que no podía postergar más. La caja tenía que ser abierta. Con decisión, la destapó y encontró cartas y fotografías, viejas y desgastadas, que narraban un tumultuoso capítulo de su historia familiar. Cada papel revelaba conflictos, alianzas y la lucha por la supervivencia en un mundo que no ofrecía clemencia. Mientras leía las cartas, cada palabra lo conectaba más profundamente con su bisabuelo. Comenzaba a entender que la fortaleza de su antepasado no solo residía en la lucha, sino en la capacidad de levantarse cada vez que fallaba. Diego se dio cuenta de que esos fragmentos del pasado eran también una invitación a enfrentar sus propios temores. Estaba aprendiendo que el verdadero legado no se encuentra en los bienes materiales, sino en las lecciones y experiencias que moldean la identidad. Con cada descubrimiento, la colección de cartas se transformó en un mapa emocional que no solo desenterraba el pasado, sino que trazaba el camino hacia su futuro. Diego comprendía que, para construir su propio destino, debía reconciliarse con sus raíces. Antes de que el sol comenzara a descender, salió de la casa con un peso menos en su corazón, pero con la realidad de que la verdad, aunque liberadora, también podría ser dolorosa. Su viaje apenas comenzaba. Al alejarse, una pregunta se enroscó en su mente. ¿Qué otros secretos podrían permanecer ocultos en su linaje, esperando ser desenterrados? Y más importante aún, ¿cómo esas verdades empezarían a transformar no solo su percepción de sí mismo, sino también el futuro que había tratado de forjar en Londres? La realidad estaba a punto de revelarse, y Diego ya no podía dar marcha atrás. Con la brisa suave acariciando su rostro, Diego se adentró en el bosque que rodeaba la casa, su mente girando en torno a las palabras escritas en las cartas. Cada descubrimiento lo impulsaba a cuestionarse si había estado viviendo bajo las expectativas impuestas por su entorno profesional en Londres, donde el prestigio y la imagen parecían imponerse sobre la autenticidad personal. Mientras caminaba, recogía fragmentos de su historia familiar y los entrelazaba con la suya. Un ejercicio que, aunque doloroso, prometía ser revelador. La jornada siguiente, con el amanecer a sus espaldas, regresó a la casa. La luz del día transformaba la penumbra en un escenario nuevo, y esa metamorfosis le recordaba su deseo de cambiar, de dejar atrás las sombras de la autocrítica y la duda. Sin embargo, sabía que su viaje no era solo físico, era un proceso interno que exigía valentía.
Se preguntó qué acciones concretas podría tomar para integrar las lecciones que empezaba a comprender. Diego se sentó en el viejo escritorio de su bisabuelo, cubierto de polvo pero impregnado de una historia tangible. Allí, rodeado de recuerdos, sintió una conexión casi palpable con su antepasado. Esa conexión le recordó que la resiliencia no solo se forja en momentos críticos, sino que también se cultiva en la rutina diaria. Con su diario a la mano, comenzó a escribir. No solo las revelaciones obtenidas de las cartas, sino sus propias reflexiones sobre la vida, su trabajo y sus aspiraciones. En esos momentos de escritura, empezó a plantearse un dilema moral que ya había eludido. ¿Hasta qué punto estaba dispuesto a sacrificar su autenticidad por reputación y éxito? Las palabras fluyeron, liberando un torrente de pensamientos que habían estado bloqueados. ¿Es la imagen que presento al mundo más importante que mi felicidad interior? Esta toma de consciousness era el primer paso hacia una transformación personal. Al final de la jornada, Diego revisó sus escritos. En ellos, no solo plasmó frustraciones, sino también deseos de cambio y autoafirmaciones que lo vinculaban con su historia familiar. Uno de esos deseos resonaba con fuerza: iniciar un camino que le permitiera ser un profesional auténtico, capaz de alinear su trabajo con su verdadera esencia. Sin embargo, no todo fue fácil. Una sombra de inseguridad lo acechaba. Abordar su vida profesional desde una nueva perspectiva significaba enfrentarse a conocidos que solo conocían su faceta de éxito. La idea de que podrían cuestionar su valía lo llenaba de temor. Pero al meditar sobre las cartas, recordó que la fortaleza de su bisabuelo provenía de su capacidad para enfrentar la adversidad, no de evitarla. Este razonamiento sembró una semilla de coraje en él. Al salir de la casa una vez más, la tarde comenzaba a ceder ante las sombras del ocaso, y la decisión de volver a Londres tomaba forma en su mente. Deseaba explorar cómo sus nuevas realizaciones podrían cambiar no solo su enfoque laboral, sino también sus relaciones personales. Quería trazar un plan que lo guiara hacia el futuro, en el que su autenticidad fuera el centro de su vida. La tensión aumentaba en su pecho al pensar en las confrontaciones que podría tener que afrontar, tanto en su empleo como en sus relaciones. Sin embargo, había una certeza creciente. Ya no podía vivir en la mediocridad del miedo a ser él mismo. Mientras se alejaba, un temblor de anticipación lo recorría. Una noticia inesperada podría cambiar radicalmente la dirección de su viaje. Algo que podría poner a prueba no solo su nuevo enfoque, sino su valía ante los demás. ¿Qué sorpresa estaría a la vuelta de la esquina? La verdad, ahora más que nunca, parecía un laberinto en el que sus siguientes decisiones definirían el camino hacia su verdadero ser. Las primeras luces del día en Londres traían consigo un aire fresco, aunque Diego sentía que su corazón latía con fuerza ante la incertidumbre que se avecinaba. Al salir de la estación de tren, el bullicio habitual de la ciudad lo envolvió como un manto apretado. La multitud parecía moverse en una coreografía ensayada, todos persiguiendo un objetivo ajeno a su realidad. Sin embargo, Diego sabía que su meta no era la misma que había tenido antes de regresar. La autenticidad había comenzado a ser su brújula. A medida que caminaba hacia su oficina, revisaba mentalmente los pasos que había planeado tomar. Había decidido hablar con su jefe sobre sus inquietudes, sobre su deseo de abandonar un enfoque estándar que, aunque lucrativo, lo había dejado insatisfecho. Se atrevería a revelar su verdadera pasión por la creación de proyectos con impacto social, aun a riesgo de ser juzgado. Esa noción, intensa y aterradora, lo acompañaba. Al llegar al edificio, se encontró con algunos colegas que apenas intercambiaron miradas y sonrisas superficiales. Diego sintió cómo la presión se acumulaba en su pecho, pero recordó su promesa de ser auténtico. Se dirigió a su escritorio, donde un café humeante lo esperaba. La familiaridad de ese momento contrastaba con la inquietud que le consumía. Sacó su diario y leyó las notas que había hecho sobre los talentos que había identificado en sí mismo. Su capacidad de conectar con la gente, su empatía
y su deseo de ser un agente de cambio. La jornada laboral comenzó, pero su mente seguía ocupada en lo que estaba a punto de hacer. Decidido, pidió a su jefe una reunión. Cada minuto que pasaba era una mezcla de nerviosismo y determinación. La espera en el salón de conferencias se sintió interminable, cada segundo impregnado de la duda que había aprendido a desafiar. ¿Y si todo terminaba en fracaso? Las palabras de su bisabuelo resonaron en su mente. La cuota del miedo está en la inacción, no en el riesgo. Finalmente, su jefe llegó. Con la cara sonriente de siempre, le dio la bienvenida y tomó asiento. Diego sintió que el momento había llegado. Con una voz clara y un nudo en el estómago, comenzó a hablar. Explicó sus inquietudes acerca de su rol, compartió su deseo de llevar a cabo proyectos más significativos y su necesidad de explorar caminos que resonaran con su ser. Las palabras salieron con ardor, como si finalmente se liberara el aire que había permanecido atrapado en su pecho durante tanto tiempo. Sin embargo, la respuesta de su jefe no fue la esperada. El semblante inicial de simpatía se transformó en una expresión cínica mientras escuchaba sus propuestas. Entiendo tus ganas de cambiar el mundo, Diego, pero aquí tienes un rol que hay que cumplir. Trabaja en lo que sabemos que funciona, no en lo que parece idealista. Esa respuesta fue un golpe que lo hizo vacilar. Al salir de la reunión, la desilusión lo llenaba. Comprendió que la mayoría de quienes lo rodeaban estaban más interesados en mantener el status quo que en fomentar la innovación genuina. Sin embargo, en lugar de rendirse, esa experiencia se transformó en un combustible. Si había un lugar donde verdaderamente podía ser el mismo, tal vez no estaba en su empleo actual. Su mente empezó a dar vueltas a nuevas posibilidades. Pensó en crear un proyecto personal, algo que podría combinar sus habilidades y pasión. Tal vez no necesitaba la aprobación de los demás para empezar a hacer una diferencia. La chispa de la idea comenzó a encenderse dentro de él. Esa noche, mientras reflexionaba, la sorpresa llegó en forma de un mensaje inesperado. Una invitación para una conferencia sobre emprendimiento social, organizada por un reconocido experto. La oferta de estar rodeado de personas que compartían su visión podría ser el punto de inflexión que necesitaba. Pero, ¿sería capaz de enfrentarse a la posibilidad de comenzar de nuevo, en un mundo que parecía impulsarlo hacia atrás? La decisión pesaba sobre él, y una nueva pregunta emergía. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar por vivir de acuerdo a sus verdaderos valores? Era el momento de enfrentarse a los retos que definían su futuro. Una nueva etapa lo aguardaba, y el camino no sería sencillo. ¿Se atrevería a dar el salto? Diego se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y ansiedad. La invitación a la conferencia lo había mantenido despierto, dándole vueltas a la idea de qué significaba realmente para su vida profesional. Era más que un evento, era una oportunidad para conectar con personas que pensaban como él, pero también un riesgo que podría abrir puertas a nuevos caminos, o quizás cerrárselas de golpe. Pasó la mañana revisando todo lo referente a la conferencia, buscando la manera de hacer una buena impresión. Se dijo a sí mismo que debía ser auténtico, no solo en lo que decía, sino también en su presentación personal. En su interior, sentía que cada detalle contaba. Elegir su ropa fue un proceso cuidadoso. Quería que su apariencia reflejara tanto su profesionalismo como su deseo de desafiar lo convencional. Al final, se decidió por un atuendo más relajado, pero que aún mostraba respeto por el evento. En el camino hacia la conferencia, decidió cambiar su ruta habitual, prefiriendo calles menos concurridas que le permitieran reflexionar. Mientras caminaba, los murmullos de la ciudad a su alrededor parecían servir como un eco de sus pensamientos. En un momento de claridad, se preguntó, ¿por qué siento tanto miedo a fracasar? ¿Acaso es más aterrador que continuar una vida que no resuena con quien soy realmente? Este cuestionamiento marcaba su evolución. Se dio cuenta de que más que el rechazo ajeno, el dilema reside en el autorrechazo, en cómo había permitido que sus propias inseguridades definieran hasta entonces su camino. Al llegar a la conferencia, la atmósfera era vibrante y electrizante.
Gente de diferentes fondos y experiencias llenaba la sala, y la energía palpable lo empujaba hacia adelante. Anhelaba compartir su experiencia, presentar sus ideas y, sobre todo, escuchar historias que pudieran nutrir su propia visión. La primera oradora, una joven emprendedora que había comenzado un proyecto que educaba a comunidades desfavorecidas en habilidades tecnológicas, cautivó a la audiencia. Diego sintió que cada palabra resonaba con sus propias inquietudes. La luchadora era un reflejo de lo que él quería ser. Alguien que desafiaba el status quo y transformaba su entorno al mismo tiempo. Al finalizar su charla, la ovación creció en intensidad, dejando una sensación de esperanza en el aire. Diego se dio cuenta de lo que significaba ser audaz, de que el impacto real se produce cuando uno es fiel a sus convicciones. Más tarde, en un encuentro informal, tuvo la oportunidad de hablar con algunos de los asistentes. Con cada conversación, la chispa de la determinación dentro de él crecía. Compartió su sueño de conectar con personas a través de proyectos auténticos, solo para descubrir que no era el único con inquietudes similares. Las discusiones sobre errores pasados y lecciones aprendidas fluyeron con facilidad, revelando un sentido de comunidad entre aquellos que estaban dispuestos a arriesgarse. Al finalizar el día, sintió que había encontrado respuestas, o al menos claridad sobre cómo quería avanzar. Había un camino por delante que aún no conocía, y se dio cuenta de que no se trataba solo de arriesgarse ante los demás, sino de comprometerse consigo mismo. Cada paso que daba lo acercaba más a su verdadero propósito. Justo cuando estaba por salir, recibió un mensaje en su teléfono. Era de un compañero de trabajo, quien le instaba a asistir a una reunión importante, justo al día siguiente, para discutir un nuevo proyecto que podría involucrar su antiguo enfoque. Era una oferta tentadora, pero en el fondo, Diego se preguntaba si era una distracción de su verdadero camino. ¿Podría sucumbir una vez más a la tentación del status quo? La elección que tenía ante él no solo definiría su futuro inmediato, sino también su compromiso con su crecimiento personal y profesional. Un nuevo dilema se presentaba, y la pregunta se tornaba urgente. ¿Acudiría a la reunión y jugaría al juego conocido, o se atrevería a seguir su camino hacia lo inexplorado? Diego se encontraba en su apartamento. La mensaje de su compañero resplandecía en la pantalla de su teléfono, pidiéndole que reconsiderara. Sentía el peso de la decisión aplastante. Participar en un proyecto que le traía recuerdos de su antiguo yo, o arriesgarse a buscar algo que resonara con su nuevo propósito. Trató de concentrarse en las posibilidades de cada opción, pero la confusión lo dejó paralizado. La dilación se volvió su cómplice. Reflexionó sobre la conferencia y las conexiones que había logrado hacer. Había hablado con un par de personas cuya pasión iluminaba la sala. Sin embargo, se sintió como un impostor al volverse a enfrentar a la rutina de su trabajo diario que, aunque segura, lo mantenía alejado de su esencia. La perspectiva de la reunión parecía prometer familiaridad, pero también el riesgo de estancar su recién encontrado deseo de cambiar. Con la mirada perdida en la ventana, la imagen de la oradora de la conferencia, esa joven emprendedora, retumbaba en su mente. Había manifestado la valentía de actuar, de no dejar que las opiniones ajenas determinaran su valor. Diego se cuestionó si su sueño de contribuir a un mundo más auténtico sufriría una vez más el embate del miedo. ¿Era el temor a ser vulnerable ante sus compañeros lo que le impedía avanzar? Se dio cuenta de que cada elección que había hecho hasta ahora se había visto influenciada por la necesidad de conformarse, de no sobresalir, y eso lo colocó en una encrucijada peor: la infelicidad. La noche transcurrió en un juego de luces y sombras en su interior. En la cama, sus pensamientos giraban en torno a su camino. Antes de dormir, tomó papel y pluma. Empezó a escribir sus objetivos. ¿Qué quería lograr en 1 año? Y en 5. Al transcribir sus inquietudes, una claridad emergió. Si podía visualizar un futuro sin miedo a las críticas, quizás podría permitirse el lujo de soñar nuevamente. Aunque la idea de lanzarse hacia lo desconocido le causaba temor, había una emoción palpitante en la posibilidad de dar un paso hacia lo auténtico. Al amanecer, una decisión ya empezaba a formar parte de su ser. A pesar de que el reloj marcaba la hora de la reunión,
Sentía que debía cumplir con la promesa hecha a sí mismo de ser valiente. Con una nueva sensación de determinación, tomó su teléfono y redactó una respuesta explicando que no podría asistir. La decisión le dejó un vacío momentáneo, pero también un latido esperanzador. Se notaba como si acabara de romper cadenas invisibles que le habían mantenido estancado. Con la visualización de su futuro dibujándose en su mente, sintió la urgencia de actuar de inmediato. Había un deseo ardiente de formar parte de algo mayor, de mezclar su experiencia recién adquirida con la vida que había soñado. Había comenzado a forjar una identidad que era, en esencia, un reflejo de su verdadero yo. Salió a la calle con una nueva ligereza en el paso, decidido a abordar proyectos que tuvieran significado. Sin embargo, a mitad de camino, una figura familiar le bloqueó el paso en la esquina de la calle. Era su antiguo jefe, el mismo que le había asignado tareas que lo mantenían en una burbuja de conformidad. La conversación que siguió se tornó inevitable, pero el contacto visual con la figura en la acera resonó profundamente en Diego. La tensión del reencuentro era palpable, y la serie de preguntas que surgieron de su mente comenzaron a girar en torno a su nueva dirección. ¿Estás dispuesto a reescribir tu historia?, se preguntó Diego mientras miraba a su antiguo jefe, sintiendo una mezcla de nostalgia y fervor por lo que podría venir. El momento de la verdad se acercaba, y Diego se dio cuenta de que su crecimiento personal dependía de la forma en que enfrentara este reencuentro. ¿Cedería ante la presión de las viejas expectativas o defendería valientemente su nuevo camino? El dilema ya le palpitaba en las manos. El rostro de su antiguo jefe, marcado por la rutina y la frialdad del mundo corporativo, lo llevó a un instante de reflexión. Diego notó cómo su abdomen se tensaba, anticipando el peso de una interacción que podría cambiar el rumbo de su vida. La voz de su jefe rompió el silencio, preguntando por su ausencia en la reunión. Por un momento, sintió el nubarrón de la duda deslizarse sobre su mente. «Espera a que escape de este encuentro», le susurró a sí mismo, buscando refugio en su determinación. El impulso de evadir la conversación fue tentador, pero su nueva identidad clamaba por ser escuchada. Dando un paso adelante, se enfrentó a la figura que representaba un pasado cómodo pero restrictivo. «No asistí porque estoy buscando un camino diferente», salió de sus labios, su propia voz sonando extraña y llena de convicción. La confesión resonó, casi como una declaración de independencia, y la mirada de sorpresa en los ojos del hombre se transformó, lentamente, en una mezcla de desafío y desprecio. «¿Diferente? Pero si eso es solo un capricho», replicó el jefe con desdén. La mención de capricho recorrió su cuerpo como un escalofrío, retumbando en su mente como un eco de antiguos temores. El rayo de duda se coló, pero Diego lo ahogó rápidamente, preparándose para contrarrestar la vieja narrativa que tanto lo había limitado. «Es un riesgo, lo sé, pero estoy listo para enfrentar mis propias expectativas, no las de otros», afirmó con firmeza. Cada palabra se convirtió en una herramienta de autoconstrucción. Sentía que el ambiente a su alrededor cambiaba, cada respiración se tornaba más ligera, al tiempo que la carga de la inseguridad se desvanecía. Su jefe, al principio escéptico, comenzó a percibir la transformación en su interlocutor. Diego pudo sentir esa inesperada apertura, una grieta en la armadura de desdén que había construido su antiguo superior. La conversación empezó a girar en torno a experiencias pasadas, donde la pasión y la creatividad estaban marginadas por la rutina. Pero esta vez, Diego mantuvo el control, redirigiendo la narrativa hacia su futuro. Los sentimientos de liberación lo invadieron, impulsándole a compartir sus planes ambiciosos con una contagiosa energía. Habló de proyectos que le emocionaban, de su deseo de acercarse a personas que quema su entusiasmo por innovar. El brillo en sus propios ojos sorprendió a su antiguo jefe, quien finalmente pareció captar la seriedad de su determinación. Al finalizar la charla, Diego se sintió erguido. Había enfrentado no solo a una figura del pasado, sino también a sus propias sombras. Mientras se alejaba, la sensación de empoderamiento se precipitó en su ser. Sabía que había dado un paso audaz hacia el futuro que anhelaba, uno donde la autenticidad podría florecer. Sin embargo,
Mientras caminaba hacia nuevas oportunidades, una pregunta inquietante lo siguió. ¿Cómo podría mantener esta fuerza frente a las inseguridades que aún amenazaban acecharlo? La sensación de triunfo se desvaneció al recordar lo frágil que podía ser el crecimiento personal ante presiones externas. La búsqueda de la autenticidad no sería un camino lineal. Mientras pensaba en este dilema, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de un antiguo colega que había conocido en la conferencia. La invitación era clara: unirse a un proyecto pionero que prometía impactar la industria. Esta podría ser la oportunidad definitiva para demostrar que su nuevo compromiso con la autenticidad era real. Pero también representaba un riesgo absoluto, desafiando su valentía. Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de encarar un nuevo escenario, una role que exigía su máximo potencial. El futuro aún estaba lleno de incertidumbre, pero a cada paso, Diego comprendió que había algo más grande en juego. Su verdadero yo estaba en juego. ¿Podré realmente dar este paso?, se preguntó, mientras su dedo se detenía sobre la pantalla del teléfono, listo para responder. La decisión se dibujaba en el horizonte, cargada de promesas y desafíos. Era el momento de la acción, pero consciente del abismo de posibilidades que ello conllevaba. La presión en el pecho de Diego era palpable. La vibración del teléfono entre sus dedos no solo simbolizaba una invitación, sino que también representaba la línea divisoria entre su antiguo yo y la persona que anhelaba convertirse. ¿Sería capaz de saltar al vacío de lo desconocido? La hesitación se convirtió en un enemigo familiar, susurrándole que muchos antes habían fracasado en intentar lo que él estaba ahora poniendo en la balanza. Respiró profundo, cerrando los ojos por un instante, y visualizó el camino que se extendía ante él. No se trataba solo de un nuevo proyecto. Era una representación de su valor, un acto de rebeldía contra las expectativas limitantes de su pasado. Sin embargo, también sabía que adentrarse en este nuevo territorio requeriría no solo confianza, sino una estrategia meticulosa que le permitiera convertir su audacia en éxito. Con un golpe de determinación, abrió los ojos y empezó a escribir una respuesta. Cada palabra que tecleaba era un ladrillo en la edificación de su nueva realidad. Habló de su entusiasmo por el proyecto y su deseo de contribuir con ideas frescas, convirtiendo sus miedos en palabras de futuro. Mientras enviaba el mensaje, la ansiedad no desapareció, pero la sensación de propósito comenzaba a crecer. Era su primera victoria real frente a la duda. A medida que las horas transcurrían, decidió empaparse en un proceso de autoevaluación. Se tomó un tiempo para reflexionar sobre sus habilidades y lo que realmente traía a la mesa en el ámbito profesional. Su mente regresó a los momentos previos a su renuncia, cuando la creatividad y la innovación parecían sueños lejanos. Había llegado a olvidar sus propias capacidades, aplastadas por la grimosa rutina del trabajo en oficina. Pero ahora, esos destellos de genialidad empezaban a resurgir, como una chispa que quería convertirse en llama. De repente, se encontró elaborando un mapa de sus fortalezas. Enumeró ideas que había tenido antes, cada concepto una semilla esperando el momento adecuado para germinar. Diego comprendió que si bien el miedo era un compañero constante de este proceso, también era un catalizador que podía impulsarlo a superarse. Comenzó a observar el miedo desde un nuevo ángulo, como un mentor que lo retaba a crecer. Con el corazón aún acelerado por la emoción del nuevo desafío, decidió dominar la comunicación. Comenzó a practicar discursos frente al espejo, imaginando informar a otros sobre su visión. Deseaba no solo hablar, sino hacer que otros creyeran en su pasión. Comprendió que la habilidad de comunicar era fundamental y que necesitaba pulirla para atraer a los colaboradores correctos y crear un equipo afín a su filosofía de trabajo. Mientras ensayaba, las palabras se convertían en un reflejo de sus verdaderas pasiones. Con cada ensayo, se acercaba más a esa persona que siempre había querido ser, un líder en lugar de un mero participante. Se despojó de las cadenas de la conformidad que habían limitado sus aspiraciones, dándose cuenta de que el crecimiento personal era un camino lleno de baches, pero también de revelaciones. Cuando llegó la noche,
una nueva notificación iluminó su teléfono. Era una invitación para una reunión inicial del proyecto. La adrenalina subió, y la indecorosa mezcla de nervios y emoción pululaba dentro de él. Sabía que esta primera reunión era crucial. La oportunidad de demostrar que estaba listo para enfrentar el abismo de lo desconocido. Al momento de prepararse para ese encuentro, Diego sintió que la vieja voz del miedo se alzaba nuevamente. La pregunta resonaba en su mente. ¿Seré suficiente? Mientras pensaba en los pasos que debía dar, una imagen emergía en su mente. Una sala llena de mentes brillantes y creativas, su voz resonando con fuerza y claridad en medio de una lluvia de ideas. Pero, ¿y si no estaba a la altura? El terror se desbordó un poco, y en medio de esa tormenta interna, comprendió que quizás el reto no era solo empoderarse, sino también aceptar la posibilidad del fracaso y aprender de él. Su instante de reflexión se transformó en una resolución. Era el momento de actuar a pesar del miedo. Tomó aire y se dispuso a dar ese primer paso, con la certeza de que en la lucha por alcanzar su verdadero yo, cada tropiezo sería una lección valiosa. ¿Podré realmente brillar en este nuevo espacio?, se preguntó mientras se dirigía a la reunión, con la sombra de la duda a sus espaldas y la luz del crecimiento por delante. Diego llegó a la reunión con la mente llena de ideas, expectativa y un toque de nerviosismo, pero esta vez, su pasión por el cambio lo impulsó hacia adelante. La sala estaba repleta de personas con diferentes trayectorias y experiencia, pero en lugar de sentirse inferior, percibía esas diferencias como una oportunidad para fusionar talentos. Era el momento de demostrar que no solo estaba listo para formar parte de algo nuevo, sino que tenía mucho que ofrecer. A medida que avanzaba la reunión, Diego escuchaba atentamente mientras otros compartían sus ideas. La apertura de esos minutos le permitió comprender que no estaba solo en su deseo de desafiar lo establecido. Cuando llegó su turno, pudo sentir cómo la adrenalina corría por sus venas. Con una voz segura, presentó su visión sobre el proyecto, destacando no solo sus metas inmediatas, sino también el impacto que podrían lograr a largo plazo. Con cada palabra que pronunciaba, sentía cómo las viejas inseguridades empezaban a desvanecerse. El feedback fue inmediato y asombroso. Sus compañeros respondieron positivamente, alentándolo a seguir desarrollando sus propuestas. La conexión que estableció con ellos durante esa reunión no solo validó sus ideas, sino que le otorgó la confianza para seguir adelante. Aquella interacción fue un triunfo. Por primera vez en mucho tiempo, Diego realmente se sintió visto y valorado por lo que era, no por lo que otros esperaban que fuera. Con el paso de los días, la revolución interna de Diego comenzó a abarcar más que solo su vida profesional. En su vida personal también sintió la necesidad de relacionarse de una manera más auténtica. Como resultado, buscó a personas que compartían su deseo de impactar en el mundo, reconectando con amigos de su pueblo que comprendían la esencia de su legado familiar. Las cartas que había descubierto habían echado raíces en su alma, permitiéndole expresarse con confianza. Las conversaciones se caldeaban en torno a cómo cada uno podía contribuir a causas relevantes, y Diego se sintió inspirado para comenzar un pequeño proyecto comunitario que combinaba la ingeniería con el impacto social. El lanzamiento de este proyecto no fue fácil. Enfrentar las críticas y la duda de otros en su campo fue sin duda un desafío. Sin embargo, Diego había aprendido que el miedo podía ser un motor en lugar de un freno. Así que se armó de valor y se presentó en foros, eventos y conferencias, cada vez sintiéndose más cómodo compartiendo su visión. Ver el interés que despertaban sus charlas y escuchar el apoyo de aquellos que lo rodeaban fue una validación de su propia transformación. Finalmente, varios meses después de haber retomado su búsqueda personal, Diego recibió una invitación para participar en un panel de expertos en una conferencia internacional sobre sostenibilidad y tecnología. Era una oportunidad para presentar sus ideas a un público aún más amplio, y la emoción lo llenaba de energía. Al aceptar la invitación, Diego sintió que todo su esfuerzo y todas sus decisiones habían valido la pena. La validación externa de su crecimiento fue el mejor regalo que podía recibir. En la conferencia, se paró frente a un auditorio colmado, su voz resonando con fuerza.
Había llegado a ser esa persona que siempre soñó, capaz de conectar su legado familiar con su realidad actual, y lo más importante, había aprendido a ser fiel a sus valores. En su discurso, compartió su viaje, las lecciones aprendidas sobre autenticidad y el poder del legado. Sentir el aplauso al final fue indescriptible. Diego, ahora confiado y competente, había conquistado no solo su espacio en el mundo, sino también su propio corazón. Mientras se retiraba de la conferencia, sintió una profunda satisfacción. La soledad y los dilemas que lo atormentaban en Londres habían sido sustituidos por un sentido de propósito, y su conexión con sus raíces le dio la fuerza necesaria para avanzar. Finalmente, entendió que había transformado la carga del legado familiar en un puente hacia su futuro, uno donde su autenticidad marcaría el rumbo. Había logrado alcanzar un equilibrio entre el hombre que había sido y el que se convirtió al abrazar su historia. Diego estaba listo para enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. La historia de su familia ya no era un peso, era su mayor aliado en la búsqueda de significado. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a difundir mensajes de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este inspirador final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.